Hola chicos, buenos días. Lo que vemos ahora, sí, seguimos con el tema de triángulos oblicuángulos, sí, ya vimos el teorema del seno, ahora lo que vamos a utilizar es el teorema del coseno. ¿Qué es lo que me dice el teorema del coseno? Que en todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. ¿Sí? Eso se llama teorema del coseno. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este lado que quiero averiguar, este lado al cuadrado, va a ser igual a, este lado al cuadrado es igual a c al cuadrado más a al cuadrado menos el doble de c por a por el coseno del ángulo que forman, que el ángulo que forman sería este. Llegado el caso que lo nombráramos con letras en vez del alfabeto griego, si yo tengo el lado B, este va a ser el ángulo B, ¿sí? Ahí ustedes tienen cada uno de los lados que deberíamos calcular y vamos a ver unos ejemplitos. Fijémonos, hallar los datos que faltan. Tengo de datos el lado A, el lado B y el ángulo C, ¿sí? Entonces tengo el lado A, el lado B y el ángulo C que estaría de este lado. Bien, entonces lo que yo tendría que calcular primero es el lado C, porque yo como tengo como dato, tengo dos lados y el ángulo C, que es el ángulo que está comprendido entre el lado A y el lado B. Fíjense que entre estos dos comprenden el ángulo C. Entonces lo que primero que voy a hacer es calcular el lado C. ¿Cómo hago para calcular el lado C? ¿Qué es lo que me dice la definición? Que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos dos lados que tengo por el coseno del ángulo que forman, que ya lo vimos en la gráfica, que sería C. Reemplazamos. Acuérdense de poner todas las unidades de medida, centímetro, cuadrado, centímetro, todo esto lo da al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 25 centímetros cuadrados más 64 centímetros cuadrados. Chicos, otra cosa, coloquen el paréntesis, no es lo mismo si lo ponen con paréntesis que sin paréntesis. Después resolvemos 2 por 5 por 8, ¿sí? Sería 80 centímetros cuadrados por el coseno del ángulo que forman, que es 20 grados. 80 por el coseno de 20 grados es igual a, ¿sí?, a ese valor. Resolvemos, siempre este valor les va a dar un número positivo, porque después van a tener que calcular la raíz cuadrada. Y recuerden que la raíz cuadrada de un número negativo es un imaginario, no va a existir en el conjunto de los números reales. Así que esto siempre les tiene que dar un valor positivo. Si les da negativo significa que está mal. Calculamos la raíz cuadrada de 13,8246 centímetros cuadrados. Me quedaría 3,7181. Bien, entonces acá ya tenemos calculado el lado C. ¿Qué me faltaría calcular? El ángulo A y el ángulo B. Como ya tengo el lado C, puedo calcular cualquiera. El ángulo A o el ángulo B me es indistinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo? Vamos a calcular el ángulo B. Fíjense, el lado B al cuadrado, si tengo el lado B, este es el coseno del ángulo comprendido, va a ser B. ¿Sí? Si tengo el lado B, el comprendido es B. Y si tengo, fíjense que no va a ser el mismo. Entonces, b al cuadrado, ¿a qué es igual? A 8 centímetros lo da al cuadrado. Es igual a cuadrado, 5 centímetros al cuadrado. C cuadrado, ¿sí? Sería 3,7181 centímetros elevado al cuadrado. Menos el doble de A, ¿sí? Que sería 5 centímetros, por C, que sería esto, por el coseno del ángulo que forman, que es el que necesito calcular. Bien. Entonces agarramos, resolvemos, 8 centímetros al cuadrado sería 64, 5 centímetros 25, este lo calculo al cuadrado, resuelvo la multiplicación por el coseno del ángulo que forman. Bien, una vez que ya tengo hecho eso, ¿sí? Si quieren pueden ir despejando o pueden calcular la suma. Acá calculamos la suma, ¿sí? Dejo todo tal cual está.
Este valor que está sumando lo voy a colocar restando del otro miembro. Me va a quedar 64 menos, ¿sí? Es igual a menos 37. Bien, una vez que calculo esta resta, me quedaría igual a este valor. Este valor que está multiplicando lo voy a escribir del otro lado dividiendo. Entonces me queda menos, ¿sí? Porque más dividido menos, menos. Menos 0,6771. Todo eso es igual al coseno del ángulo B. Acá no les puede dar nunca 1, ni más de 1, porque si no, el coseno no tiene valor en ese. Entonces siempre les va a dar 0, y algo. 0 o 0, un valor. Bien, ¿cómo hacíamos para calcular el coseno? Que lo vimos en la clase 2, creo. Agarramos y apretábamos en la calculadora Shift, Cos y colocamos este valor, menos 0,6771, y ahí me arroja el valor del ángulo. Otra cosa más, ¿sí? Acuérdense de poner el Shift Cos o Shift Seno, ¿sí? Cuando lo utilicen, porque hay muchos que me han agarrado y me han puesto directamente de este valor, me ponen los grados y les queda 0 grados, 15 minutos, ¿sí? No, nunca les voy a dar, al menos en los ejercicios que estamos teniendo, nunca les voy a dar un ángulo con 0 grados, ¿sí? Si les da 0 grados, desconfíen, hay algo que pasa, o algo que se olvidaron. Bien, y ahora, ¿qué es lo que sabemos? Ya tenemos el ángulo C, tenemos el ángulo B, entonces el ángulo A lo pueden calcular de vuelta por el teorema del coseno si quieren practicar. Si no, sabemos la propiedad que la vimos en la primera clase, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, estos que están sumando, el B y el C, los coloco restando, calculo la resta y ahí me queda el valor del ángulo A. ¿Sí? Otro ejemplito vamos a hacer, qué es lo que pasa si en vez de tener dos lados y un ángulo, tengo tres lados. Fíjense, tengo el lado A, tengo el lado B y el lado C. Tengo que encontrar los tres ángulos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a agarrar y voy a reemplazar. Pueden hacerlo en este caso con cualquiera de los lados, ¿sí? En este lo utilizamos con B. En este podría haber sido con cualquiera. Cuando tienen los tres lados como dato puede ser con cualquiera. Reemplazamos todos los valores, ¿sí? Resolvemos los cuadrados y una vez que tenemos hecho eso, ¿sí? Despejamos. Menos dividido menos me queda positivo. Y ahí que apretamos Shift, Cos, ¿sí? Y les queda el valor del ángulo B. Para el ángulo A van a hacer exactamente lo mismo, nada más que cuando necesito el ángulo A, que voy a calcular, voy a tener el lado A. Si necesito el ángulo B, voy a tener acá el lado B. Necesito el ángulo C, el lado C, ¿sí? Resolvemos y ahí me va a quedar, ¿sí? Aprieto Shift Cos y ahí me queda el valor del ángulo A. Para calcular el tercer ángulo puedo hacer la propiedad de la suma de los ángulos interiores, que sería la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Resuelvo y ahí es lo que me quedaría. Lo que tienen que hacer, tienen dos pequeños ejercicios y después tienen como actividad evaluativa dos más para aplicarlos, ¿sí? Bueno, los estoy leyendo. Buena suerte y espero que estén todos bien. Saludos, chau, chau.